Buenas noches, se abre la sesión. Señoras y señores, queridos amigos, queridos alumnos, antes de comenzar la conferencia, una nota administrativa. A partir del 28 de enero inclusive se podrán retirar los diplomas en la Secretaría de la Fundación. Repito, es el 28 de enero. Tiene la palabra el profesor Fernández Nieto con su conferencia Teorías Literarias de Cervantes. Buenas tardes. Bueno, el título, como ven, es muy amplio, ya que nos tendremos que centrar en la teoría literaria en torno a la novela y simplemente hacer una referencia de sus teorías en torno al teatro, ya que no podremos entrar por falta de tiempo en ello. Cervantes, recuerdan, según vimos en los prólogos a sus obras, nos habla en ellas y nos presenta casi siempre la calificación genérica. En 1585, al publicar la Galatea, la denomina égloga, es decir, con el sentido amplio de obra pastoril que implica tanto el relato en prosa como las poesías insertas en ella. Por otra parte, su libro no era un caso aislado, sino que tenía unos antecedentes clarísimos que venían del mundo clásico y a la vez se encarnaban en el Renacimiento con obras muy conocidas que iban desde el propio Garcilaso, que ya en época de Cervantes era comentado como un clásico, hasta los ejemplos más inmediatos de las Dianas. Por tanto, su obra era una obra que no necesitaba una aclaración de género, ya que se implicaba dentro de otras obras anteriores. En cambio, cuando publica el Quijote en 1605, no sabe exactamente cómo denominar al libro. En el prólogo, recordemos, empieza por llamarle hijo del entendimiento, como hijo de la inteligencia, de la imaginación, lo que equivalía a decir que era una obra fantástica, una obra imaginada. Pero casi inmediatamente denomina a Don Quijote como una historia. Me estoy refiriendo naturalmente al libro como historia, insistiendo más adelante en el término que no olvidemos que en su época significa, les leo a partir de las definiciones que aparecen, narración y exposición de acontecimientos pasados, y en rigor es de aquellas cosas que el autor de la historia vio por sus propios ojos y da fe de ellas como testigo de vista. Pero basta que el historiador tenga buenos originales y autores fidedignos de aquello que narra y escribe, y que de industria no mienta o sea flojo en averiguar la verdad, antes que la asegure como tal. Y a esta acepción tendríamos que añadir la que aparece también en el Tesoro de Covarrubias, que dice lo siguiente: historia es cualquier narración que se cuente, aunque no sea con este rigor. Largo modo de llamar historia, como sería historia de los animales, de las plantas, de las cosas, etc. Claro, Cervantes en el Quijote no puede llamar a su libro novela, porque este término, también según describe Covarrubias, designaba, y cito, a un cuento bien compuesto o patraña para entretener a los oyentes, como las novelas de Boccaccio. No olvidemos que el verbo patrare en latín significaba inventar, por lo tanto patraña era tanto como invento, como algo que no había sucedido. Y esta denominación novela, en cambio, es la que Cervantes da a esa colección que publica en 1613 con el título ya de Novelas Ejemplares, y recordemos que en el prólogo dice: soy el primero que ha novelado en lengua castellana, dice que las que en ella andan impresas todas son traducciones de lenguas extranjeras, y añade: estas son mías propias, no imitadas ni hurtadas. Mi ingenio las engendró y las parió mi pluma. Todo ello nos lleva a considerar que una de las preocupaciones de Cervantes al publicar el Quijote fue la adscripción del texto que presentaba a un género determinado. Es evidente, por las palabras que dedica a la cuestión, que Cervantes, como autor del Quijote, está preocupado por los géneros, ya que estos tenían un valor fundamental en la teoría literaria de su tiempo. Yendo a un texto de la actualidad, al de Wellek y Barren, recordemos que, refiriéndose a la época de Cervantes, dice: el género literario no era un simple nombre, ya que la convención estética de que una obra participa da forma a su carácter.
los géneros literarios pueden considerarse como imperativos institucionales que se imponen al escritor y a su vez son impuestos por éste. De esa manera, don Joaquín Casalduero, al estudiar el Quijote, al hablar de la novela de Cervantes, de lo que él llama Quijote de 1605 frente al Quijote de 1615, dice que el contenido de él se cifra en 3 puntos. Primero, habla de un tema principal, que sería el de las aventuras caballerescas. Ya nos referiremos a él, puesto que, y es tópico decirlo, es el armazón en donde se monta toda la historia de Don Quijote en ese segundo sentido de Covarrubias. El segundo punto, don Joaquín Casalduero le llamaba acompañamiento y decía que eran los episodios amorosos que estaban para él desligados de la historia, del hilo argumental de esas aventuras caballerescas. Y en tercer lugar, y dándole una importancia especial, hablaba del fondo y decía que este era, en primer lugar, el escrutinio, es decir, el capítulo 6 y parte del 7, en donde tiene lugar el escrutinio de la librería de Don Quijote, por tanto, ese repaso que hace Cervantes a los distintos libros y géneros de su tiempo, y los diálogos de materia literaria que, como saben, aparecen al final del Quijote en los últimos capítulos. Casalduero, de esta forma tan esquemática, presentaba el Quijote y decía que su estructura se articulaba en la composición circular de su argumento. Circular porque había una primera salida, esa que ocupa desde el capítulo 1 al 5, y una segunda salida, efectivamente hay salida y regreso, que es la que iba desde el capítulo 8 al capítulo 52. Pero aquí, por el enunciado, nos interesa entrar en el tema literario porque nos lleva a analizar las teorías cervantinas en grosso modo. Para Casalduero también, en el análisis del Quijote, decía que el tema de la preceptiva, Cervantes, aunque parece que lo aísla, sin embargo lo da unido a las aventuras y a la vez lo da unido al amor en la segunda y la tercera parte. Recordemos que los capítulos 9 al 14 aparecen con el epígrafe de segunda parte y de los capítulos 15 al 27 aparecen con el epígrafe de tercera parte. Efectivamente, en estos capítulos aparecen el tema de la Edad de Oro y aparece también la historia de Marcela, que enlazan a su vez con temas literarios de moda, con temas literarios del mundo clásico, y de esa manera él va encarnando estas cuestiones dentro de las aventuras de Don Quijote. En cambio, en la primera y en la cuarta parte, es decir, de los capítulos 1 al 8 y del 28 al 52, el tema literario lo califica de sustantivo. Sustantivo porque dice que tiene una independencia real. Se refiere aquí a los relatos pastoriles, a la épica culta, en boca del cura al realizar el escrutinio de la librería de Don Quijote, y se refiere también a esa teoría en la que luego entraremos, que aparece a partir de esa conversación que mantienen el canónigo de Toledo y el cura en los capítulos 47, 48 y 50. Aquí realmente aparecen los preceptos que deben conformar para Cervantes este género. Partiendo del prólogo del Quijote, ya indiqué que la sensación que produce al lector es que Cervantes nos entrega un libro que no sabe cómo calificarlo. Yo aludía antes, tomando palabras del propio Cervantes, hijo del entendimiento, en otro momento habla de obra de la fantasía, esa historia de un hijo seco, padre, padrastro de Don Quijote, habla que nos entrega una leyenda con el sentido de lectura, seca como el esparto, ajena de invención, con lo cual está diciendo que no nos entrega nada nuevo, sino que está entregando algo repetido, para acabar diciendo, recordemos, todo el libro, se refiere, es una invectiva contra los libros de caballería.
Aquí, si nos da una definición del Quijote, es precisamente la de invectiva. Invectiva que, si vemos lo que significaba en su tiempo, es lo que se aplicaba, observen, a todo discurso acre y violento contra personas o cosas. Ya tenemos efectivamente dentro de este prólogo un punto que creo que es interesante, porque aquí estaría la parte de parodia, la parte de burla hacia los libros de caballería. Podría ser una definición que él da, una invectiva, por lo tanto, una burla, un discurso que va contra esos libros de caballerías. Pero más adelante añade, fíjense, el libro solo tiene que aprovecharse de la imitación en lo que fuere escribiendo, que cuanto ella fuere más perfecta, tanto mejor será lo que escribiere. Y pues esta vuestra escritura no mira más que a deshacer la autoridad y cabida que en el mundo y en el vulgo tienen los libros de caballerías, no hay para qué andéis mendigando sentencias de filósofos, consejos de la divina escritura, fábulas de poetas, oraciones de retóricos, milagros de santos, sino procurar que a la llana, con palabras significantes, honestas y bien colocadas, salga vuestra oración y periodo sonoro y festivo, pintando en todo lo que alcanzare, si fuese posible, vuestra intención, dando a entender vuestros conceptos sin intrincarlos ni oscurecerlos. Es un párrafo que, sin lugar a dudas, alude a obras de su tiempo, alude a libros que, por una serie de circunstancias, y especialmente por el contenido que tenían doctrinal, por el contenido didáctico, por esa falsa erudición que habían ido acumulando, eran difíciles de comprender. Pero es que a la vez esto lo podemos también extender a las novelas de caballerías, porque no en vano, en ese primer capítulo que leímos el último día, hablaba de esa complicación lingüística a que habían llegado, a esa forma que era prácticamente ininteligible. Por lo tanto, Cervantes, también en el prólogo, tras la invectiva, defiende la claridad conceptual y la sonoridad de la forma, siguiendo la doctrina poética que otros habían expuesto anteriormente, y por no citar, me centro especialmente en el maestro Medina, que sabemos que lo utiliza en ese prólogo que escribe a las obras de Garcilaso comentadas por Fernando de Herrera. Muchos estudiosos han señalado, y se han ocupado sobre todo, en mostrar las transformaciones efectuadas por Cervantes en los géneros literarios de su tiempo. Desde luego, si algo es Cervantes, como escritor, es un innovador, aunque quizá por la rigidez de pensamiento que siempre ha caracterizado a los académicos, en el amplio sentido del término, está constantemente justificando sus novedades, y más en su tiempo, puesto que este libro, ya dije que era desconcertante desde el título al contenido. Sin entrar en detalles menores sobre géneros literarios en el siglo XVI, recordemos que los lectores de entonces diferenciaban claramente las novelas de caballerías, las novelas pastoriles y, como máximo, la narrativa picaresca, aunque esta, recordemos que se desarrolla sobre todo a partir del Guzmán de Alfarache, aproximadamente por los mismos años, aunque es anterior, por los mismos años en que se escribe El Quijote. Cervantes ha escrito, y así lo manifiesta, una parodia de los libros caballerescos. Es, por tanto, lo que llamaríamos, y él así lo hace, ahora veremos las citas que da, un libro de entretenimiento, de pasatiempo. Y a ello alude también al abrir su prólogo con ese inusual término de desocupado lector. Hablé de cómo desocupado es el que está ocioso, el que no tiene nada que hacer, el que se entretiene con cualquier cosa. Por eso Cervantes, con este término, parece aludir a esa condición de su libro, que es simplemente de pasatiempo. Hay algo más, por supuesto, pero en un primer momento él nos da esa clave simplemente. Pero recordemos que cuando le aconseja a su amigo, que no es otro que el mismo Cervantes, dice: procurar que leyendo vuestra historia el melancólico se mueva a risa, el risueño la creciente, el simple no se enfade, el discreto se admire de la invención, el grave no la desprecie, ni el prudente deje de alabarla. Y en la segunda parte insiste
que escribía su libro, en el capítulo 40, para gusto y general pasatiempo de los vivientes. Por otra parte, leyendo el Quijote, se observa que su autor, que Miguel de Cervantes, fue un extraordinario lector. No en vano, la frase, como soy aficionado a leer los papeles rotos de las calles, aunque sean los papeles rotos de las calles, se ha aplicado a Miguel de Cervantes como una de sus aficiones, o quizá, como opinan algunos biógrafos, su afición favorita. Esto nos plantea de inmediato cuáles serían las lecturas de pasatiempo que podía encontrar en la época Cervantes, es decir, que podía encontrar para, a su vez, reflejarlas en el Quijote. Y especialmente como lectura de recreación se consumía, aparte de los textos caballerescos, que llegan a ser extraordinarios en cuanto a su difusión. No olvidemos que hay unas 150 ediciones en el siglo XVI de novelas de caballerías, hay 50 novelas en la primera mitad de este siglo, es decir, que si acuden a las impresiones de estas novelas, todavía hoy nos sorprende la cantidad de ediciones que hubo de ellas. Y ya digo, aparte de estas novelas, aparte de las novelas pastoriles, que también alcanzaron, y él mismo lo dice en el diálogo que mantienen Rinconete y Cortadillo, lo mismo que aparece y especialmente con Cipión y Berganza, en donde el perro dice que a sus amas las veía leer estas novelas, que eran cosas soñadas y bien escritas, es decir, que alude a la lectura pastoril como una lectura muy extendida en su tiempo. Pero, aparte de esto, lo que se solía leer como recreación, como entretenimiento, eran los relatos cortos o cuentos que procedían, como él mismo nos dice en el prólogo de las novelas ejemplares, de la novelística italiana, con toda esa variedad que, por supuesto, venía de Boccaccio, Bandello, y que podemos encontrar en numerosas ediciones de este tiempo. Cervantes conoce estas obras porque, desde luego, lo afirma así en las novelas ejemplares, y por eso dice que es el primero que ha novelado en lengua castellana, es decir, el primero que no ha traducido, que no ha hurtado esta temática, que no ha sacado estos argumentos de otros libros que se habían publicado. Y efectivamente, la técnica novelesca italiana y sus temas fueron utilizados muy pronto por parte de los escritores españoles. Durante el periodo comprendido entre finales del siglo XV y ya muy avanzado el Renacimiento, encontramos la copia sistemática de una serie de modelos venidos de Italia que se repiten hasta la saciedad. El planteamiento, con raras excepciones, suele ser siempre el mismo. Son lo que llamaríamos, siguiendo una tradición moderna, relatos con marco, es decir, al estilo del Decamerón de Boccaccio, en que hay siempre el recurso de una gente que se reúne y, ya sea por el frío, por el calor, porque están aislados, por una enfermedad, por cualquiera de estos recursos, al reunirse cuentan unas historias y esas historias se publican engarzadas una con otra, aunque sin tener un argumento común. Por eso, a medida que se repiten todos estos argumentos, a medida que se repiten estos cuentos, y al no disponer de un modelo claramente formulado con sus respectivos preceptos literarios, los autores comienzan a publicar estas obras de ficción sin darles una clasificación genérica. Muchas de estas novelas nos sorprenden por los títulos, porque no pueden ser más extraños, eso de tardes de recreación, incluso fiestas con motivo de la beatificación de San Luis Beltrán, y efectivamente vamos a este tomo de fiestas y observamos que no solo describe las fiestas, sino que el que lo ha recopilado aprovecha la ocasión para darnos allí historias, cuentos, hasta alguna que otra composición dramática allí metida dentro del conjunto. De esa manera, fíjense que la mayor parte de estos libros de entretenimiento admiten en su contenido todos los géneros que se conocen en este momento y todo revuelto se publica como un tomo unitario con un título que, ya digo, a veces desconcierta. Llegan a no diferenciarse obras históricas de obras de recreación y empiezan a aparecer revueltos hechos reales y hechos fantásticos. Aparecen mitos y leyendas
y el autor unas veces quiere mostrar sus conocimientos enciclopédicos y otras veces lo único que hace es fingir estos conocimientos. Y aquí tenemos que citar, naturalmente, el caso de Lope de Vega, que los suele tomar de algunos repertorios y, sin embargo, los incluye a veces en latín, cuando sabemos que no conocía esta lengua, pero de esa manera aparecía como un hombre culto, como un hombre con unos saberes que, naturalmente, no tenía. De ahí surge, por tanto, esa serie de polianteas, misceláneas, sumas, compendios, en donde todo tiene cabida. Los escritores españoles tomarán como modelo el Ravisio Textor, en donde aparecen todas estas materias, el mismo Pierino Valeriano, Celio Rodrigino, es decir, autores que de una forma u otra estarán presentes en gran parte de los narradores de la Edad de Oro. Los autores, naturalmente, no están pendientes de unas reglas, de una preceptiva, sino que buscan sobre todo agradar al lector. Saben que la variedad de episodios gusta siempre y buscan distraer mediante ese recurso clásico de que la acción sea una y varia. Y aparece así el llamado género mixto, que a todos deleita y en una misma trama va a engarzar distintos géneros literarios: poesía épica y lírica, prosa científica y fantástica, diálogos de tipo renacentista, obras dramáticas de todo tipo también, encontraremos desde tragedia a comedia, pasando por entremeses, es decir, todo tiene cabida dentro de ello. Eso sí, tiene que tener cierta verosimilitud, y la verosimilitud se consigue casi siempre involucrando al lector en lo que se cuenta. Es muy corriente en estas misceláneas que se diga, pues íbamos andando, nos encontramos tal, llegamos a un lugar, en este lugar se estaba representando una obra que se titulaba de la siguiente manera, punto, y pasas la página y aparece famosa comedia tal y tal, y aparece la comedia publicada allí, y cuando concluye, me refiero al libro, es decir, la publicación de la comedia, pone, por supuesto, fin de la famosa comedia, y pasas la página y dice: nos gustó a todos mucho la comedia porque en efecto es muy natural el carácter que pinta, y de esa manera efectivamente involucra al lector, porque parece que ha habido esa detención, hemos entrado todos en el contenido de la comedia y luego sigue otra vez la historia. Claro, no olvidemos que Cervantes comienza su andadura literaria con la Galatea. Ya he dicho que es un género muy delimitado y Cervantes se permite una serie de licencias que no habían hecho los autores de las Dianas. Cervantes intenta que una historia entre en la siguiente, y ya sabemos que uno de los convencionalismos de este género es que comenzaba al amanecer y concluía al atardecer. Es claro, y tenemos la égloga de Garcilaso como máximo ejemplo, cómo empieza todo por la mañana en que se mueve todo el mundo y cuando llegan las sombras se retiran los pastores llorando y al día siguiente comienza otra historia. Pero Cervantes ya no está conforme con esto, ya es posible que tenga en mente este tipo de misceláneas y por eso va montando una historia en la siguiente, va intentando hacer un argumento unitario, aunque naturalmente y por las condiciones del género todavía no se atreve a transgredir todos los preceptos que se habían acumulado en el género pastoril. Pero desde luego Cervantes, ya digo, tenía que conocer como lector toda esta serie de obras como, y cito para dar ejemplos concretos, los coloquios satíricos de Antonio de Torquemada, publicado en 1553, que tuvo mucha aceptación, El jardín de flores, publicado en Salamanca en 1570, del mismo autor, que también es una obra de este carácter misceláneo, en los que una serie de interlocutores van a disertar sobre temas distintos, formando ese tipo de libros híbridos, en donde aparece teatro, en donde aparecen relatos, en donde aparece poesía, es decir, donde aparece todo mezclado. Más aún pudo tener en cuenta un libro que estaría relacionado con la última obra de Cervantes, que es el Persiles, que es La selva de aventuras de Jerónimo Contreras, que utiliza el repetido argumento del galán despechado que inicia una peregrinación, lo cual permite, no olvidemos que el Quijote
es un viaje, 2 viajes o 3 viajes, si tomamos las 3 salidas, pero es un viaje, y esto mismo sucede también en Selva de Aventuras, naturalmente, porque se está fijando, aunque sea de lejos, está fijándose en la novela bizantina, que tiene esta característica. Y de esa manera Cervantes pudo ver este tipo de relatos, este tipo de organización del texto, y especialmente tuvo que ver, porque hay muchas alusiones en el texto, en la obra de Lope de Vega, El peregrino en su patria, publicado en 1604, en donde Lope de Vega mezcla también aspectos muy diversos, hasta tal punto que es posible que esa frase del prólogo que dice de no mezclar las cosas divinas con las humanas se refiera a este libro de Lope, ya que al final aparecen allí entremezclados 4 autos sacramentales que no tienen nada que ver con el conjunto y que desde luego sorprendían en una obra de tipo pasatiempo, de entretenimiento, como era esta. Y el conocimiento por parte de Cervantes de estas obras citadas explicaría la estructura y disposición de los episodios del Quijote. Por respaldarnos en una autoridad, Menéndez Pelayo ya señaló, aunque se hayan discutido estas frases, pero en conjunto se pueden aceptar plenamente, que el Quijote, de cualquier modo que se le considere, es un mundo poético completo, encierra episódicamente y subordinados al grupo inmortal que le sirve de centro, a la novela de caballerías, por tanto, todos los tipos de la anterior producción novelesca, de suerte que con él solo podría adivinarse y restaurarse toda la literatura de imaginación anterior a él, porque Cervantes se la asimiló e incorporó toda en una obra. Esto supone afirmar que Cervantes, tras recoger una teoría, bien podía proceder de una serie de tratadistas de su época, como era el propio Pinciano, y tras esto recoge su experiencia como lector de estos libros de entretenimiento, y de esa manera el género mixto, matizado por los preceptos que le encontraba, hace la práctica del Quijote. Cervantes rechaza, y lo manifiesta también en el prólogo, la mezcla de obra doctrinal con obra de entretenimiento. El otro día aludíamos, él dice, recordemos, con estos latinicos os tendrán por gramático, porque es el caso de Lope de Vega, que con esos latinicos quería pasar por humanista, pero él no lo va a hacer, no va a dar latinicos porque no es una obra doctrinal. Hasta se burla de su erudición cuando indica que su obra no es un libro con doctrina aparente, cuando nos dice que no va a dar esas citas que salen de una autoridad, que salen por tanto de unos libros que se considera que se han asimilado, sino que dice, y lo dice muy claramente, que es un libro para entretener al melancólico. Y precisamente por esa disposición de su relato, con frecuentes interpelaciones, fue criticado Cervantes en su época. Él mismo nos lo hace saber en el capítulo 3 de la segunda parte, en donde en primer lugar se refiere otra vez a los términos historia, poesía, dentro de esa clasificación que viene desde Aristóteles, como hechos sucedidos o de creación, pero dice lo siguiente, estamos ya en la segunda parte y se refiere a la primera, dice, pero uno es escribir como poeta y otro como historiador. El poeta puede contar o cantar muchas cosas no como fueron, sino como debían ser, y el historiador las ha de escribir no como debían ser, sino como fueron, sin añadir ni quitar a la verdad cosa alguna. Para añadir a continuación, una de las tachas que ponen a la tal historia, refiriéndose el bachiller Sansón Carrasco a la primera parte de la novela, es que su autor puso en ella una novela intitulada El curioso impertinente, no por mala ni por mal razonada, sino por no ser de aquel lugar, ni tiene que ver con la historia de su merced, el señor Don Quijote. Todavía más lejos Cervantes, en el principio del capítulo 44 de esta segunda parte, cuando insiste sobre el tema, la cita es larga, pero no tenemos más remedio que acudir al propio Cervantes, dice que fue un modo de queja que tuvo el moro de sí mismo, aludiendo a Cid Hamete, por haber tomado entre manos una historia tan seca y tan limitada
como esta de Don Quijote, por parecerle que siempre había de hablar de él y de Sancho, sin osar extenderse a otras digresiones y episodios más graves y más entretenidos. Y decía que ir siempre ha tenido al entendimiento, la mano y la pluma a escribir de un solo sujeto y hablar por las bocas de pocas personas era un trabajo incomportable, insoportable, ¿no?, cuyo fruto no redundaba en el de su autor, y que, por huir de este inconveniente, había usado en la primera parte del artificio de algunas novelas, como fueron la del curioso impertinente y la del capitán cautivo, que están como separadas de la historia, puesto que las demás que allí se cuentan son casos sucedidos al mismo Don Quijote que no podían dejar de escribirse. También pensó, como él dice, que muchos, llevados de la atención que piden las hazañas de Don Quijote, no la darían a las novelas y pasarían por ellas o con priesa o con enfado, sin advertir la gala y artificio que en sí contienen, el cual se mostraba bien al descubierto cuando, por sí solas, sin arrimarse a las locuras de Don Quijote ni a las sandeces de Sancho, salieran a la luz. Y así, en esta segunda parte, no quiso ingerir novelas sueltas ni pegadizas. Curioso, Cervantes, claro, sabe las críticas que ha tenido, y él, probablemente porque se lo han dicho los lectores, y nos pasa a todos los lectores del Quijote, por lo menos a casi todos, que nos saltamos poesías, nos saltamos ciertos momentos, porque vamos buscando realmente el hilo de Don Quijote, vamos buscando la historia de Don Quijote, y llegan a molestarnos estas digresiones, estas historias que Cervantes dice que son historias sueltas y pegadizas. Dice, sino algunos episodios que lo pareciesen nacidos de los mismos sucesos que la verdad ofrece, y aun estos limitadamente y con solas las palabras que bastan a declararlos, y pues se contiene y cierra en los estrechos límites de la narración, teniendo habilidad, suficiencia y entendimiento para tratar del universo todo, pide no se desprecie su trabajo, y que se le den alabanzas. Observen la burla de Cervantes con respecto a las críticas que ha recibido, críticas que, por otra parte, en ese momento no tenían razón de ser, puesto que todos los libros eran así. Dice que se le den alabanzas, observen, no por lo que escribe, sino por lo que ha dejado de escribir. Nos está indicando que esta segunda parte ha dejado toda esa serie de historias interpoladas, toda esa serie de novelas ajenas al hilo del relato, porque le van a criticar y en cambio las puede escribir como ha demostrado en otras publicaciones, desde el propio Quijote de 1605 hasta las novelas ejemplares. En fin, es evidente desde luego que Cervantes, y así lo manifiesta a lo largo de esta segunda parte, está preocupado por las críticas recibidas y por eso, cuando publica El Quijote de 1615, evita estas digresiones de los protagonistas, evita salirse de la línea argumental de la novela. Pero es también evidente que Cervantes lo ha hecho en El Quijote de 1605 para no salirse de la disposición habitual de los llamados libros de entretenimiento, cuya estructura seguirá reiterándose hasta finales del siglo XVII. Podríamos citar una larga lista, yo lo he hecho recogiendo todas estas novelas, pero en fin, baste también una serie de títulos como Los diálogos de apacible entretenimiento, de Gaspar Lucas de Hidalgo, de 1605, Las fiestas de las beatificaciones, que muchas veces contienen no solo la descripción, sino, aprovechando que se publica el libro, otras historias ajenas a ese momento, Las noches de invierno, de Antonio de Eslava, de 1609, en donde ya saben que incluso aparece un episodio que se ha señalado como fuente de la tempestad de Shakespeare, los mismos cigarrales de Toledo de Tirso de Molina, en donde se aprovecha también el recurso del calor, ese retiro a un cigarral para contar historias, y realmente allí debía ir también publicadas una serie de obras de teatro. Las novelas ejemplares que van a aparecer de distintos autores, El para todos de Pérez de Montalbán, que es de 1632 y que dará lugar a una larga serie. Saben que empieza para todos, para mí, para ti, para sí y así sucesivamente, haciendo la burla del libro de Pérez de Montalbán, pero prácticamente teniendo todos este mismo contenido. De aquí que se pueda pensar que la censura mayor a la obra de Cervantes, pero a la vez su grandeza,
consistió en salirse de lo habitual en las obras de entretenimiento. Está claro que Cervantes utiliza la estructura de los libros de caballerías para realizar, y se ve, como decía, desde el título al primer capítulo, una parodia de estos textos. Él, al final, y ahora lo veremos si nos da tiempo, del libro, cuenta lo que hace un caballero y es, desde el punto de vista de las novelas de caballerías en serio, lo que aparece allí, pero sabemos, porque hemos leído la novela, que Don Quijote no ha pasado por ello. Cuando nos habla de cómo un caballero se lanza en ese lago hirviendo, encuentra una dama, en fin, ya iremos viéndolo ahora si podemos, y observarán cómo más o menos son las mismas aventuras que ha sufrido Don Quijote, pero en clave paródica. Por lo tanto, la estructura, desde luego, es de novela de caballerías. Y a partir de ahí, a lo largo de la obra, va incluyendo aspectos distintos, esa novela pastoril, ese curioso impertinente, que sería una novela italiana, esa historia del cautivo, que sería una novela morisca, es decir, copia realmente, y como decía, lo que encuentra en los libros de entretenimiento de este tiempo. Fíjense que si vamos al texto que aparece ya al final del libro, en el capítulo 50, cómo Don Quijote hace el repaso a sus aventuras. Pero claro, tenemos inmediatamente que hacer abstracción de ella. Fíjense que dice, ¿cómo va a ser mentira esto?, ¿no?, que dice Don Quijote, y dice, como un caballero se arroja en mitad del bullente lago, y cuando no se cata ni sabe dónde ha de parar, se halla entre unos floridos campos con quien los elíseos no tienen que ver en ninguna cosa. Claro, estos floridos campos aquí no son tales campos floridos, sino que es la Mancha árida, es decir, el yermo manchego, por lo tanto no tiene nada que ver. Pero sigue, allí le parece que el cielo es más transparente y que el sol luce con claridad más nueva. Ofrécese a los ojos una apacible floresta de tan verdes y frondosos árboles compuesta que alegra a la vista su verdura y entretiene los oídos el dulce y no aprendido canto de los pequeños, infinitos y pintados pajarillos que por los intrincados ramos van cruzando. Parece burla a toda esa literatura anterior, esa literatura de cancionero, esa literatura que previamente ha visto en serio también en estos libros de entretenimiento. Aquí descubre un arroyuelo cuyas frescas aguas que líquidos cristales parecen, corren sobre menudas arenas y blancas pedrezuelas que oro cernido y puras perlas semejan. Recordemos una cosa, en fin, y sé que a muchos no les parece bien, pero a mí cuando dicen que las églogas de Garcilaso están reflejando muy bien el paisaje de Toledo, etcétera, no me lo creo, porque esto aparece en toda la literatura. Entonces, cuando insisten, no, es que estos son las orillas del Tajo, y este árbol está en el Tajo, y esto está, pues miren, no, esto aparece prácticamente en todos los libros, y aquí, en el Quijote, aparece también esa misma burla. Es decir, es el Tajo, es el Henares, ¿qué más nos da? Es decir, hay un tópico, y esa tópica es la que se está repitiendo. Aquí nos sigue diciendo, parte de las arenas, acullave en una artificiosa fuente de jaspe variado y de liso mármol compuesta, acabe otra lo brutesco adornada, donde las menudas conchas de las almejas con las torcidas casas blancas y amarillas de caracol, puestas con orden, y así sucesivamente, nos hace una descripción que no tiene nada que ver con lo que él ha vivido en esos campos manchegos. Pero recuerden que ahora descubre un castillo. Claro, el castillo es la venta, esa venta que les refería de Maritornes, en donde se va a encontrar no con lo que aparece aquí, sino con lo que nosotros hemos leído clarísimamente, ¿no? Dice, un fuerte castillo o vistoso alcázar. Claro, es una venta, y además una venta pues, de las que había en La Mancha, que tenían fama de ser las peores de todos los caminos de España, de cuyas murallas son de macizo oro. En fin, macizo oro. Claro, hay una obra dramática de Cervantes, La Casa de los Celos, que todos se meten mucho con ella. A mí me parece una obra muy curiosa también porque hay una burla a toda la literatura de su época, en donde primero aparece Cupido y llega vestido de una manera rara y dice que ha venido a la corte y ha tenido que vender todo lo que tenía porque aquí ya no están hechos para amores ni nada de eso. Y en fin, allí les extraña. Pero van buscando a la madre y le pregunta,
a un pastor que hay por allí, ¿ha visto usted? Y le describe una dama como aparecen descritas en todos estos libros, una dama que asemeja, y entonces dice sus cabellos de oro son las esmeraldas, las perlas otra vez, y le contesta, el pastor le dice, pero ¿tiene ombligo esa persona? Pues diciendo, es porque si hubiéramos visto pasar eso por aquí, desde luego no la hubiéramos dejado seguir porque es un tesoro, ¿no? Es decir, esa burla que también mantiene por otra parte Sancho, es decir, aquí estamos, por tanto, haciendo el repaso de todo esto. Claro, el camaranchón ese que está Don Quijote en la venta, al lado de lo que aquí imagina Don Quijote, pues está claro que es la clave para indicar que él ha estado haciendo la parodia de todo eso, aunque haya incluido otros aspectos, porque efectivamente, fíjense, las murallas son de macizo oro, las almenas de diamantes, las puertas de jacintos, finalmente él es de tan admirable compostura que con ser la materia de que está formado no menos que de diamantes, de carbunclos, de rubíes, de perlas, de oro y de esmeraldas, es de más estimación su hechura. Y hay más que ver después de haber visto esto, que ver salir por la puerta del castillo un buen número de doncellas, cuyos galanos y vistosos trajes, si yo me pusiese ahora a decirlos como las historias nos los cuentan, sería nunca acabar, y tornar luego la que parecía principal de todas por la mano al atrevido caballero que se arrojó en el ferviente lago, y llevarle sin hablarle palabra dentro del rico alcázar o castillo, y hacerle desnudar como su madre le parió, y bañarle con templadas aguas, y luego untarle todo con olorosos ungüentos, y vestirle una camisa de cendal delgadísimo, toda olorosa y perfumada, y acudir otra doncella y echarle un mantón sobre los hombres que por lo menos dicen que suele valer una ciudad y aún más. Recordemos que cuando Don Quijote entra en ese camaranchón, la cama no es tal cama porque ya dice que ni siquiera era paralela al suelo. Habla que las sábanas eran hechas de adarga, es decir, de piel seca de buey, porque eran unas sábanas que como estaría. Y luego dice que la frazada, la manta que le ponen, dice que se podían contar los hilos, porque naturalmente estaba deshilachada del todo. Claro, comparen eso con lo que aquí dice, clarísimamente está marcando Cervantes esta parodia que ha hecho, esta parodia sobre la que en principio se basa su historia, pero que se observa que no es lo más importante que quiere marcar Cervantes en la historia. Claro, podríamos así insistir. Recuerden que Maritornes huele a ensalada, fiambre y trasnochada. En cambio, aquí nos hablará ahora también de la dama, de esos olores. Es decir, verán, porque no podemos entrar en toda la lectura, cómo aquí se hace un repaso a lo que ha vivido Don Quijote, naturalmente a grandes rasgos y sin detalles que nos llevarían a entrar otra vez en la historia, pero es la burla de todo esto. Los lectores, por lo tanto, verían que se trataba de una burla de lo que venía anteriormente y a la vez verían, si comparaban con esos libros de entretenimiento, que la estructura del libro era como la mayor parte de ellos. Eran dos viajes, dos peregrinaciones, ese primer viaje que hace Don Quijote y el segundo viaje que hace con Sancho Panza. Y de esa manera, esto concuerda con los libros caballerescos y a la vez concuerda con esos libros de entretenimiento. Concuerda, por tanto, con esas misceláneas al uso que, ya digo, Cervantes, como buen lector, tenía que conocer. Pero el Quijote, pese a la fama que pronto alcanzó, ya digo, no dejaba de ser, ante todo, una parodia. Y una parodia no era más que una obra menor para los aristotélicos de la época, para estos académicos, a los que antes me refería, y en el amplio sentido de la palabra, que consideraban que no tenía el valor que en cambio tenían obras doctrinales, obras de otro tipo. Claro, Cervantes tampoco está con la parodia del Quijote haciendo nada nuevo. Hay que tener en cuenta que todos los moralistas insistían en que había que dejar las lecturas de los libros de caballerías. Claro, los tratados contra estos libros pues van desde desde Juan Luis Vives a Fray Luis de Granada, que escriben obras en contra de estos libros. Pero ¿qué sucede con estas obras? Que eran obras doctrinales, es decir, eran obras que no leían, que no llegaban al gran público que leía las novelas de caballerías, porque tenían esa carga didáctica que impedía el que los lectores pudiesen analizar esos libros. En cambio, el acierto de Cervantes es hacer esa misma censura, hacer esa misma burla, pero
en lugar de hacerla doctrinal, por eso no quiere poner latinicos, por eso no quiere poner toda esa carga didáctica, porque lo que quiere es salirse de esa doctrina que habían hecho anteriormente otros doctos, otros que sí que tenían formación, que por lo tanto podían hacer este desdén, podían hacer este rechazo de las novelas de caballerías. Pero Cervantes, fíjense, y es muy sorprendente, nos hace una descripción de lo que para él es la novela, de lo que para él es la novela, no ya en el sentido, como les decía antes, de nueva, de patraña, sino qué es para él la verdadera novela. Y observen que lo hace un poco antes de esto, en el capítulo 47, al final, cuando le preguntan cómo tiene que ser, y el cura dice lo siguiente: hallaban ellos una cosa buena en los libros, ¿no?, que era el sujeto que ofrecían, es decir, el argumento que ofrecían, para que un buen entendimiento pudiese mostrarse en ellos, porque daban largo y espacioso campo, por donde sin empacho alguno pudiera correr la pluma, describiendo naufragios, tormentas, reencuentros y batallas, pintando un capitán valeroso con todas las partes que para ser tal se requieren, mostrándose prudente, previniendo las astucias de sus enemigos, y elocuente orador persuadiendo o disuadiendo a sus soldados, maduro en el consejo, presto en lo determinado, tan valiente en el esperar como en el acometer, pintando ahora un lamentable y trágico suceso, ahora un alegre y no pensado acontecimiento, allí una hermosísima dama honesta, discreta y recatada, aquí un caballero cristiano valiente y comedido, acullá un desaforado bárbaro fanfarrón, acá un príncipe cortés, valeroso y bien mirado, representando bondad y lealtad de vasallos, grandezas y mercedes de señores. Ya puede mostrarse, fíjense, el escritor en estas obras puede mostrarse astrólogo, ya cosmógrafo excelente, ya músico, ya inteligente en las materias del Estado, y tal vez le vendrá ocasión de mostrarse nigromante si quisiere. Puede mostrar las astucias de Ulises, la piedad de Eneas, la valentía de Aquiles, las desgracias de Héctor, las traiciones de Sinón, la amistad de Urialo, la liberalidad de Alejandro, el valor de César, la clemencia y verdad de Trajano, la fidelidad de Zopiro, la prudencia de Catón, y finalmente todas aquellas acciones que pueden hacer perfecto a un varón ilustre, ahora poniéndolas en uno solo, ahora dividiéndolas en muchos. Claro, este es el esquema de la última novela de Cervantes, de esa novela en la que él depositará toda su confianza, que es el Persiles. ¿Y por qué deposita su confianza en el Persiles? Ya saben que siempre se ha dicho que el Persiles es una de esas obras de Cervantes que tienen poco interés, que es una obra de Cervantes que, pese a la valoración que él le daba, hoy no la tenemos en esta misma valoración. Pero claro, es que Cervantes, cuando escribe el Persiles, está pensando que esta es la obra con la que va a pasar a la posteridad. Es la obra que realmente se valoraba, porque no en vano en las universidades aconsejaban la lectura de este tipo de novelas, cuyo esquema hace aquí, que no son otras que las novelas bizantinas o historias griegas, como se denominaban. De aquí que Cervantes, al igual que le sucede a tantos escritores de su época, pensemos que Fernando de Herrera quería ser poeta épico y no lírico, que es como ha pasado, y luego historiador, o recordemos el caso que es el más conocido de todos, de Lope de Vega. Lope de Vega quiso ante todo ser poeta épico. De aquí que su teatro lo tuviese como obra menor, como algo que no le interesaba, era un modus vivendi, desde luego, pero lo que quería él era tener buenas obras épicas, buenos poemas épicos. Y de aquí que dedicase tantísimo tiempo a estos poemas, y especialmente su Jerusalén, que quiere que sea nada menos que el poema épico de la cristiandad, el que desplace a la Ilíada, el que desplace a la Eneida. Lope, que no tenía empacho en alabarse a sí mismo, decía al principio, en el prólogo lo dice, que es el poema que va a ser más conocido de todos los poemas épicos que se han escrito. Sin embargo, hoy no vamos a estas obras. Si acaso vamos al último de los poemas épicos que escribió, que es burlesco también. En esto coincide con Cervantes. No olvidemos que lo último es la Gatomaquia, y la Gatomaquia es una burla de la guerra de Troya, y es una burla deliciosa, porque ha perdido ya toda esa serie de
preceptos que mantenían unido a esa épica, ha perdido ya el miedo también a las críticas y entonces es capaz de hacernos un poema precioso, pero un poema que es también parodia de los otros poemas. Por lo tanto, no podemos concluir sin volver al prólogo, donde Cervantes se retrata a sí mismo como escritor. Recordemos que dice que está ante el papel, que tiene la pluma en la mano, que tiene la mano en la mejilla, sin saber qué escribir, es decir, horrorizado ante el papel en blanco, y esto nos lleva a un Cervantes que tendría miedo de la crítica, ya que él quiere convertir su obra, que es una parodia, en una obra de creación que tenga valor. Recordemos que ya en época reciente, Alberti Baudet, en un libro muy brillante, que es Le Lycée de Roman, decía lo siguiente, decía, la novela, pero ya en época actual, es como una gaveta en la que pueden vaciarse los contenidos del bolsillo. La tragedia, la comedia, el manifiesto político, la historia, lágrimas, risas, todo puede mostrarse en una novela. A mí esto me recuerda ese tipo de obras de entretenimiento que había en este tiempo de Cervantes, esas obras que ya digo Cervantes tenía que conocer. Pero curiosamente esto que está dicho muchos años después coincide también, y con esta cita termino, con las palabras que cierran el capítulo 47 del Quijote, cuando nos dice, porque la escritura desatada de estos libros da lugar a que el autor pueda mostrarse épico, lírico, trágico, cómico, con todas aquellas partes que encierran en sí las dulcísimas y agradables ciencias de la poesía y de la oratoria. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Buenas noches.